Buenos días. Oliwi. Ya. Vamos a empezar entonces a otra vez a recordar lo que era el dominio y explicar algo de lo del recorrido de funciones. Quiero que me digan en qué tuvieron inconveniente, o sea, no, o vuelvo a explicar de manera general. Listen, Dígame. yo quisiera ver cómo, o sea, cómo se resuelven los ejercicios, porque yo los resolví, pero no sé si los estoy resolviendo bien, así que quisiera saber eso. Ya, entonces voy a explicarles de manera rápida los tres casos y ya les veo cómo se resuelven los ejercicios. Entonces vamos a empezar. Para determinar el dominio de funciones, primero vamos a analizar que van a existir tres casos. El primer caso es de esta forma, donde no existe la x como ser en fracción y en el denominador y cuando no está dentro de alguna raíz. Por ejemplo, en el primer, digamos, si está aquí, x más 3 o digamos un x menos 5. Sí, esos son los tres casos. El primer caso donde no existe restricción, es decir, que la x está de forma como de esta forma. Ya, el segundo caso donde la x está en una fracción y está en el denominador, o la x, en el tercer caso, la x está dentro de una raíz. En el primer caso, vamos analizando uno por uno, en el primer caso siempre van a ser, no hay restricción, entonces el dominio van a ser todos los reales. ¿Y cómo se evidencia en la gráfica? Podemos nosotros construir la gráfica. F de x es igual a x menos 3, como construyendo con la tabla de valores, donde tenemos x y f de x. ¿Qué hacíamos? Tomábamos valores, por lo general se toma desde menos 2 a 2 y se reemplaza en las x y nos iban a dar puntos y eso los ubicamos en el plano y observamos. Solo simplemente tomamos desde menos 2 a 2 para no alargarnos mucho y de ahí quiere decir que la x puede tomar valores más grandes o más pequeños y la gráfica se representa de esta forma. ¿Y cómo se observa el dominio? En donde se observaba en el eje de las x, siempre en el eje de las x. Se observa que la gráfica se puede ir más a la izquierda o puede ir más a la derecha. Por eso es el dominio todos los números reales, es decir, que la x puede tomar cualquier valor, puede ser un valor bastante, o sea, muy grande o a su vez un valor negativo también. Vamos con el segundo caso. El segundo caso. Cuando tenemos una función de estas formas, donde el x está en el denominador, el x está en el denominador y el x está en el denominador. Sí, ¿qué dice? Las funciones, en estas funciones, el denominador debe ser distinto de cero porque la división para cero no está definida. Entonces, simplemente si tenemos funciones de este tipo, tomamos el denominador. Y eso lo hacemos que sea distinto de cero. Simplemente el denominador, nada del numerador.
Y despejamos la X. Despejamos la X, el 2 que estaba sumando pasa al otro lado a restar y tenemos que X tiene que ser distinto de menos 2, porque si nosotros reemplazamos el menos 2 aquí, el menos 2 más 2, que sería, ¿cuánto sería? 0. Entonces quedaría 4x sobre 0. No existe, o sea, no está definido porque la división para 0 no existe. Entonces, ya teniendo este valor que sea distinto de menos 2, simplemente el dominio van a ser todos los números reales menos ese valor, tomando en cuenta el signo. Si está el menos, aquí va el menos. Si está aquí el más, entonces aquí se iría el más 2. Y siempre este menos de aquí, siempre. Entonces, ¿cómo hacemos de igual manera la gráfica aquí? Tomamos valores de X. Aquí en este caso podemos tomar desde menos 3 a 3 para que nos salga mejor la gráfica. Entonces analizamos y nos queda la gráfica verde. Y observamos en la gráfica verde que la gráfica no choca esta línea de aquí, donde está X igual a menos 2 que nos salió en este resultado de acá, encerrado en un círculo. Sí, entonces, ¿qué va a ser el dominio? Se extiende hacia la izquierda, desde menos infinito hasta el menos 2 que está aquí, porque no va a chocar la gráfica a ese punto, y desde menos 2 hasta más infinito. Y ya entonces, por eso nos dice que o si no también, el dominio va a ser o sea, todos los reales menos este punto en las X, porque si toma el punto el menos 2, el denominador se hace 0 y la división para 0 no está definida. Aquí, bueno, me he equivocado, es 4X. Vamos con la siguiente condición. Ya. Cuando tenemos funciones de esta forma, donde está la X dentro de una raíz de índice par, eso sí, que sea 2, 4, bien, la X está dentro de la raíz. ¿Qué hacemos ahí? Aquí hay la condición que la raíz de índice par de números negativos no está definida igual. Entonces, que la expresión de cada una de las expresiones de adentro debe ser mayor o igual que 0, mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Ya. Entonces, vamos con el ejemplo. Dice raíz cuadrada de x menos 1. Observamos que la x está dentro de la raíz, entonces simplemente nos interesa ese valor y ese valor lo igualamos, lo hacemos que sea mayor o igual que 0. Entonces vamos, que despejando la x, como ya observamos sin ecuaciones, entonces nos da que el x debe ser mayor o igual que 1. ¿Y esto cómo se lo representaba en intervalo? Entonces, ¿qué era? Desde 1 hasta más infinito. Entonces, esos son los valores que puede tomar la x en la función, porque si tomamos, digamos, un valor, el 0, quedaría raíz cuadrada de 0 menos 1, entonces queda raíz cuadrada de menos 1, eso no existe, no existe. Entonces, tenemos que el dominio va a ser desde 1, que nos dio la respuesta,
hasta más infinito en forma de ecuación, que sería los x elementos de los reales, tal que x mayor o igual que 1. ¿Cómo observamos si se cumple en la tabla? Entonces es igual. Vamos a tomar valores. Entonces, si tomamos desde -2, va a aparecer aquí que no existe. De -1, 0 tampoco va a ser. Entonces, con 1, ahí sí ya vamos a encontrar un valor, que sería 0. Y con 2, que sería el valor de 1. Y así sucesivamente. Vamos a encontrar, entonces, se observa que la gráfica va desde el dominio siempre en el eje de las X. Siempre en el eje de las X para el dominio. Y observamos que va desde 1 hasta... La gráfica continúa. Si damos un valor de 100, vamos a encontrar que sí encontramos un valor en la imagen. Y entonces vamos a hacer que el dominio va a ser hasta más infinito. Entonces vamos ahí con el deber. El primer caso, vamos a tener que esta cumple la primera condición, es decir, la x no está ni en el denominador ni dentro de la raíz, entonces va a ser el dominio va a ser de todos los reales. Y observamos la gráfica, más o menos si construimos la gráfica, nos va a quedar tipo así. Ya. En el segundo caso, de igual manera, la x no está ni en el denominador en una fracción o dentro de una raíz. Entonces, el dominio va a ser igual. Todos los números reales. ¿Y la gráfica cómo va a ser de esta? Tipo así. Aquí va a ser desde -4, que va a ser tipo así la gráfica. Ya. La segunda, digamos, la tercera. Dicen, Disculpe. tengo una pregunta, verá, porque, o sea, he notado que siempre la gráfica de x cuadrado es como que una forma de una U y la de x es una forma como que una línea recta. O sea, Sí, siempre va a ser así la gráfica. siempre va a ser así. En este caso, si es que tenemos aquí un -x, entonces la gráfica va a ser así para abajo, así tipo así, pero siempre como una U. Y digamos, si tiene aquí el -2x, va a ser de esta forma. Ya después vamos a ir analizando una por una en cursos superiores también. Después de esto nosotros vamos a analizar como la primera y como la segunda en el curso. Sino que quiero que entiendan de manera general cómo se determina el dominio. Sí, ya entonces vamos con la tercera. Que aquí sí encontramos una restricción que dice que la x está en el denominador. Entonces, primero vamos a tomar solo el denominador, x menos 4. Cuando existía este caso debe ser distinto de 0. Y despejamos. Quedaría 2x menos, digamos, igual a, digamos, distinto a el 4 que estaba restando pasa a sumar. Entonces aquí quedaría x, el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría x distinto de 2. Ya, entonces, ¿el dominio qué sería?
dominio es igual a todos los reales menos el número que nos dio. ¿Qué número nos dio? El 2. Y la gráfica, ¿cómo más o menos nos queda? De esta forma. En 2 dice que no va a cortar. Entonces ahí se traza una línea. Y más o menos va a quedar así la gráfica. ¿Cómo se pueden ayudar? Ingresando en GeoGebra también en el programa y les aparecen las gráficas ya hechas. Ya. ¿Alguna duda de ese ejercicio? No, entonces vamos a continuar con continuamos con la siguiente. Aquí encontramos que la X está dentro de la raíz, entonces solo tomamos la expresión que está dentro de la raíz, que sería 3x menos 9. Eso debe ser mayor o igual que 0. Entonces sería 3x, el 9 que está restando pasa al otro lado A, sumar. Entonces quedaría el 3 que está dividiendo. Está multiplicando, digamos, pasa al otro lado A, dividir. Entonces quedaría X mayor o igual que 3. ¿Y cómo se representa entonces el dominio? El dominio van a ser desde, que como es mayor o igual, intervalo cerrado, entonces desde 3 hasta más infinito. Entonces, ¿cómo nos queda la gráfica? Aquí digamos que tenemos el número 3 y nos va a quedar la gráfica de esta manera más o menos. Sí, ¿alguna inquietud hasta ahí? Esos serían los ejercicios de deber. Este sería el ejercicio 4. ¿No tienen ninguna inquietud hasta ahí? No, entonces continuamos. Ya. Vamos entonces a analizar la siguiente, que es el recorrido. Ese es de manera similar, vamos a encontrar los mismos casos que en el dominio. La única diferencia es que si nosotros tenemos la función y es igual a x, por ejemplo, y es igual a x menos 3, lo primero que vamos a hacer es despejar la variable x. En cualquiera para determinar el recorrido, siempre vamos a despejar la variable x de la función original. La función original es esa. Entonces vamos a tener que y es igual a x menos 3, que es la función original. Ya el 3 que está restando pasa al otro lado a sumar. Este 3 pasa al otro lado a sumar. Y queda ya despejada la x. Pero para mejor comprensión, damos simplemente la vuelta a la función. Damos la vuelta. Quedaría x es igual a y menos, digamos, y más 3. E igual que el dominio, vamos a definir que se cumple. Aquí ya tenemos la función despejada. X es igual a y más 3. Observamos
En este caso que la y no esté ni en una fracción en el denominador o esté dentro de una raíz. Si no está dentro de una fracción en el denominador o dentro de una raíz, simplemente va a ser el recorrido de igual manera todos los números reales. ¿Y cómo se observa eso? En el eje de las y. El recorrido siempre en el eje de las y. Observamos que la gráfica puede extenderse más abajo si damos valores de x y más arriba también si damos valores de x positivo. Estas flechitas quiere decir que la gráfica continúa tanto hacia arriba como hacia abajo. Y en la gráfica dice que se observa que se extiende tanto hacia arriba como hacia abajo en el eje de las y. Es decir, la variable y puede tomar cualquier valor real en la ecuación despejada. Con el segundo caso, les puse un caso de cada uno para ver que vean. Ya. Tenemos en este caso, de igual manera, tenemos la función y es igual a x cuadrado menos 2. El mismo procedimiento hacemos. Primero, de la función original, despejamos la variable x. Siempre para el recorrido despejamos la variable x. Entonces aquí les he puesto paso a paso. El 2 que está restando pasa al otro lado a sumar. Ya. Damos la vuelta a la ecuación para de mejor manera trabajar. Solo simplemente le damos la vuelta. Ya luego tenemos, recuerdan que en la función, en las ecuaciones cuadráticas teníamos x cuadrado es igual a un 9. ¿Qué hacíamos ahí? Aplicábamos raíz cuadrada a ambos lados. Es igual a raíz cuadrada de 9. ¿Y qué se hacía? Se eliminaba la raíz con el cuadrado y quedaba raíz cuadrada de 9. En este paso así hacemos. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y aquí se tacha la raíz cuadrada con el exponente 2 y nos queda la x es igual a raíz cuadrada de y más 2. Entonces ya tenemos despejada la x. Ahí observamos si existe condiciones, en este caso, o restricciones. En este caso, la y está dentro de la raíz. Entonces, ¿qué se hacía ahí? Cuando estaba dentro de la raíz, simplemente poníamos lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0 porque raíces, no existen raíces negativas de números negativos. Entonces, eso debe ser mayor o igual que 0. Despejamos despejamos la y, entonces que como este está sumando, digamos, pasa al otro lado a restar. Y quedaría y debe ser mayor o igual que menos 2. Entonces, teniendo de aquí, nos vamos acá. ¿Cómo expresamos en forma de intervalo que mayor o igual que menos 2? Entonces, que va desde menos 2 hasta más infinito. O en forma de ecuación que daría los y que pertenecen a los reales, tal que y mayor o igual que menos 2. ¿Y cómo observamos en la gráfica? Que va desde menos 2 hasta más infinito. El recorrido, ¿por qué? El recorrido se ve en el eje de las y. En el eje de las y se ve el recorrido. Vamos con el siguiente. Ya. Aquí vamos a ver que vamos a ver que tenemos la función y es igual a 4x sobre x más 2. De igual manera, despejamos la variable x para determinar el recorrido. Entonces vamos a tener que y es igual x más 2.
que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y el y luego de ese paso, el y está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, como queremos dejar aquí la x solita, el 2 que está sumando pasa al otro lado a restar. Aquí de esta forma está medio confusa porque hay dos términos, 4 sobre y menos 2. Entonces vamos a sacar el mínimo común múltiplo, es como si estuviera 2 sobre 1, entonces el mínimo común múltiplo es la y. Y dividido para y, esta y dividido para este y es igual a 1 por 4, 4. Tenemos 4. El y de aquí dividido para 1 a y por menos 2, y tenemos esta expresión. Ya despejada la x, nos queda esta expresión. Entonces, ya teniendo esta expresión, observamos que si hay una restricción, que la y está en el denominador. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Cuando estaba en el denominador, todo el denominador lo hacíamos distinto de 0. Y simplemente ya está despejada la y, entonces ya no hay que hacer nada. Entonces, ¿cuál va a ser el recorrido? Los reales menos el 0. O recorrido desde menos infinito hasta 0, unión desde 0 a más infinito. Estos dos deben ser abiertos porque nunca va a valer 0. Si es que vale 0, quedaría 4 menos 2y sobre 0 que no está definido. ¿Y cómo observamos en la gráfica? Construyendo la gráfica. Como les dije, pueden hacer valores para que les salga mejor definida desde menos 3 hasta 3. Los valores de x. Y reemplazan en la fórmula y les quedan los valores de y. Y son pares ordenados como observamos en anteriores clases. ¿Y cómo nos queda la gráfica? La gráfica verde es de la función. Y observamos que la gráfica se extiende hacia abajo y hacia arriba en el eje de las y, porque ahí se ve el recorrido. Y observamos que en el punto donde nos da y igual a 0, que sería este de aquí, entonces no va a chocar la gráfica. Si ven que no choca, se extiende así, se acerca tanto, pero no va a chocar la gráfica en ese punto. En este punto, en 0 en y. Por eso el recorrido es los reales menos el 0. Vamos analizando el deber. Un poco, vamos, esperemos nos alcance el tiempo. Entonces, aquí, lo que vamos a hacer es, entonces aquí quedaría, despejando x, quedaría x es igual a y menos 1. ¿Cómo nos queda ahí? Que la y no tiene ninguna restricción, entonces el recorrido va a ser todos los números reales. La segunda, entonces vamos que despejando x quedaría x cuadrado es igual a y menos 2. Entonces tenemos que x aplicando raíz y eliminando quedaría Me acuerdo que a las 10:40 tengo también. y menos 2. Aplicando aquí raíz cuadrada y como se elimina quedaría entonces el y menos 2 debe ser mayor o igual que 0. Entonces despejando quedaría y mayor o igual que 2. Entonces el recorrido va a ser desde 2 hasta
más infinito. En la de acá, en la última, tenemos que quedaría el x menos 1 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. El y, entonces el y que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces el 1 que está restando pasa al otro lado a sumar. Sacando el mínimo, ¿cuánto queda? 3 más y sobre y. Entonces el y que debe ser, el del denominador que debe ser distinto de 0. Entonces el recorrido va a ser todos los reales menos el 0. Y ya, y en las gráficas se pueden apoyar, ustedes ingresan en GeoGebra, también hay, si no quieren descargarse en GeoGebra Online, también hay que pueden ver la gráfica y pueden recortarla para que, o copiarla ustedes, digamos, en los ejercicios. Esto sería todo. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? Porque ya se va a acabar el tiempo. ¿Tienen alguna inquietud? Simplemente deben analizar los casos y seguir los pasos que están en las diapositivas. Ya les mandé más explicado paso a paso que es de cómo, hasta cómo despejar. Igualmente les voy a subir este video para que puedan visualizarlo de nuevo. Y hasta el día de hoy van a subir la tarea. De igual manera tengo que enviarles otra tarea porque estamos atrasados con ustedes por estas cuestiones. ¿No? ¿Ninguna duda hasta ahí?